Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy miércoles, estamos el 22 de septiembre y en esta anteúltima clase que damos en este curso, o en la 11ª edición de nuestro curso de integración de imagen cardíaca, que en realidad, haciendo cuentas con todos los cursos, es el número 30, porque tenemos que sumarle 10 cursos más de integración de imagen cardíaca. Este de actualización, más o menos es lo mismo, pero los otros eran presenciales y eran internacionales. Este también es internacional, más los otros cursos que hemos hecho. En total vamos por el curso número 30. Así que estamos muy contentos y muy felices de llegar a la anteúltima clase. Hoy es un día muy especial, porque van a dar clase y en la parte técnica nuestros técnicos. Nosotros somos un grupo mixto, grupo de médicos y técnicos. Yo creo fervientemente en la labor del técnico. Gracias a que ellos hacen la parte manual de evaluar una trombosis venosa, yo puedo estar pensando en un trabajo científico, puedo estar pensando en una clase, puedo estar pensando en una innovación, y como diría el doctor Miguel Ángel García Fernández, que es nuestro gurú, uno de nuestros faros de Latinoamérica, si usted tiene un técnico, va a poder pensar mucho más en lo que realmente tiene que pensar, que es en el paciente, y en trabajos científicos y en escribir. Así que esto es un poco para los que no están acostumbrados, es un poco para abrir la mente, es un open mind. Pero antes de presentarlos a ellos, voy a presentar a nuestros coordinadores, la doctora Analía Gamarra. Buenas noches, Analía. Hola Martín, ¿cómo andás? Bien. Analía, ¿con quién aprendió usted los primeros pasos de Doppler venoso en nuestro servicio? Con los técnicos. Yo no estaba acostumbrada a trabajar con técnicos y la verdad saben un montón. Saben tanto o más que nosotros. Bien, todos los que vienen a aprender, es increíble. Sí, es increíble. Todos los que vienen a aprender a nuestro servicio arrancan, por supuesto, la parte técnica como corresponde con técnicos para aprender los primeros meses. Después se lanzan solos, pero toda la técnica la aprenden con ellos. ¿Está Martín Fernández? Está llegando. ¿Y Mauro Renfijo? También está llegando.
Están llegando, voy a saber dónde están. Ese es el tránsito de Buenos Aires, ¿no, Analiga? Bueno, pero les voy contando entonces esto que es una anécdota. Yo me crié en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, ahí estuve 17 años, y los dueños del instituto, quedó uno ahora, eran todos formados en la Cleveland Clinic, donde por supuesto que los que hacen estudios son todos técnicos. No hay médicos haciendo estudios, salvo transesofágicos. Y ellos trajeron un poco esa idea y hicieron un mix, que es lo que yo estoy de acuerdo, donde el médico tiene que saber hacer muy bien el estudio y tener muy buena mano, pero también tiene que tener técnicos al lado para sacarle trabajo pesado para poder pensar, ese tiempo que tenemos para poder pensar. Así que yo opté por ese sistema mixto desde hace ya 25 años, donde tenemos, sin dudas, ya hay 10 técnicos muy buenos en Argentina. Tenemos, la mitad son nuestros, un poco más de la mitad. Los hemos formado desde hace ya más de 15 años y están con nosotros y realmente es un placer. Van a ver la charla que les van a dar. Por supuesto que vamos a estar nosotros coordinando, va a estar Mauro Rentijo al final también contando preguntas. Y lo más interesante de todo es lo que les voy a contar. Yo sé que en Latinoamérica no está tan arraigado el tema técnico, pero entiendan algo. Y esto es muy típico, y escuchen lo que les voy a contar. Las guías americanas y las guías, sobre todo las americanas, más que las europeas, nosotros no usamos las guías como la Biblia, ¿sí? Y le ponemos una red carpet a los médicos que hacen las guías. Yo he estado con los médicos que hacen las guías y he estado charlando con ellos. Y he estado en vivo y ellos en vivo dijeron lo que yo les voy a contar ahora. Las guías las miden los técnicos, las analizan los médicos y pasan a ser la Biblia del mundo. O sea, negar que un técnico pueda hacer bien las cosas es realmente de otro planeta. Dicho por ellos. De hecho, les di el traductor y no sabían ni prender el equipo y son los que figuran en las guías. Esto es así y tal cual. Con lo cual, yo no creo en eso. Yo creo que el buen operador debe saber hacer el estudio perfectamente bien y usar 344 ventanas que uno puede encontrar en un paciente, pero también puede dejar al técnico los estudios fáciles y los que uno después informa o los que hay dudas y demás. Sobre todo en internación, que es tan difícil estar cama por cama y paciente por paciente. Hola Martín, disculpa, no podía ingresar. Sí, supimos que estaba muy difícil el tránsito y que llegaste... No, estaba en una clase de Yati, dando de eco también, hablando. Bien, Mauro es uno de nuestros coordinadores también en nuestros sanatorios. Él trabaja mucho con técnicos y trabaja al igual con un paciente, va un médico, va un técnico, y el médico lo define, pero la parte técnica a veces la pone tanto el médico como el técnico. Y los fellows todos empiezan por nuestros técnicos. Así que van a ver, la clase está grabada, porque uno de los chicos nuestros tenía vacaciones, entonces decidí hacer un falso vivo. Así que vamos a estar, pero vamos a pasar el video. Y para todos aquellos que quieran o que empiecen, dado que nosotros hacemos... o sea, acá se enseña todo, vascular, cardíaco, resonancia, átomo, transesofágico, ecoestrés, 3D, todo. Pero para todos aquellos que quieren en Argentina y en Latinoamérica comenzar a hacer trombosis venosa de medios inferiores, no dejen de ver esta clase y esta técnica que van a dar nuestros 3 técnicos estrella. Tenemos 5 o 6, pero 3 de nuestros técnicos estrella que tenemos. Bien. Estamos en la liga, ¿cómo estamos con la hora? Con la hora estamos bien, son 19:36 y aprovecho para contarte que Indira Sánchez dice: buenas tardes, gracias por mencionar y valorar nuestra profesión, soy técnico cardiopulmonar de Venezuela. La verdad que sí, en todos lados. Gracias por el comentario, Indira. ¿Cómo se llama Elvira? Indira. Indira, gracias a vos por estar, gracias a ti. Y sí, nosotros valoramos muchísimo la labor del técnico, muchísimo. Yo aprendí a hacer ecocardiograma en el año 1991 con una técnica brillante que ahora se dedica a vender equipos, como la mayoría de los técnicos buenos terminan dedicándose a la parte, a la empresa que vende equipos, al service y demás.
Francis Frank me enseñó los primeros pasos y mi jefe, el dueño del lugar, me dijo, Martincito, anda 2 meses con Francis y después vení. Bien. ¿Cómo estamos, Mauro? ¿Vos con quién aprendiste a bascular en nuestro servicio? Si bien hice un curso también de bascular cortito, muy corto, lo aprendí con vos, Martín, con los chicos, con los técnicos, en el día a día de la internación. Con Martín González, no sé, podés haber aprendido a bascular. Con el Moncho querido, con Susana también, Susana ahí con los carotidios. Susana Maqueón también es nuestra coordinadora de Palermo, también hace bascular perfectamente bien. Y Martín González, uno de los que va a dar clases, uno de los que comienza a enseñar a todos los médicos que quieren aprender bascular. Sonia, ¿está ahí? Sonia. Sí, acá estoy. Bueno, ponga su cámara, por favor. Martín González, prenda su cámara, que ya empezamos. Ahí está. Ahí está. Sonia también, más vale. Bueno, Sonia es una técnica nuestra, está en Trinidad Ramos Mejía, una experta en bascular. Ahora está de vacaciones y hoy una médica me dice cómo extraño a Sonia para preguntarle dónde busco el flujo en este paciente. Martín González, buenas noches. No debe andar bien la computadora de Martín. Bueno, Sonia, ¿cuál es su experiencia antes de empezar de trabajar con médicos y con fellows, con rotantes y concurrentes? Bueno, en lo que es venoso de miembros inferiores, la experiencia es, o sea, hay muchos estudios, todo el tiempo piden, y el hecho de tener un médico cerca, digamos, es un trabajo en equipo, ayuda a las dos partes. Así que ahora van a ver algunos casos ahí en la clase que estuvimos recolectando. Sí, muy bien, muy bien. Porque la idea es esa, es trabajar en equipo, ¿no? Esa es la clave. El trabajo en equipo en nuestro servicio es una de las condiciones sine qua non, y no lo digo yo, sino que lo dice la gente que no está en nuestro servicio, está en otros servicios, de nuestra colaboración mutua entre médicos, fellow, y técnicos y médicos y fellow, ¿no? Entre todos. Esa es una de nuestras condiciones como servicio. Martín no se puede comunicar. Está Víctor Abregú, otro de los disertantes. ¿Me escucha Víctor? Víctor, ¿me escuchás? Víctor todavía no está conectado. Debe estar pobre, debe estar en una urgencia trabajando. Quizás vaya a entrar más tarde. Bueno, 7:40, entonces, si les parece bien, Sonia, empezamos con la clase de ustedes. Es 1 hora que está grabada, es una clase de antología para que guarden todos los que piensan y quieren aprender Doppler vascular. Y como les dije hoy, si usted quiere aprender Doppler venoso para descartar una trombosis venosa profunda y no morir en intento, vea esta clase. Ethel, la noche es suya. Póngale el video nomás. Una de las características de nuestro servicio es que en todos los ámbitos y en todos los sanatorios somos un grupo mixto entre médicos y técnicos. Por eso, esta clase, que es una clase de Doppler venoso, la vamos a dar con nuestros técnicos, el licenciado técnico Martín González, la técnica Sonia Leiva y el técnico Víctor Abregú. Ellos trabajan conmigo desde hace muchos años, nos apoyamos mucho en ellos. La mayoría de los médicos que están en nuestro servicio han aprendido sus primeros pasos en Doppler vascular con ellos. Así que para mí es un honor y un placer presentarlos en esta clase integrada que vamos a dar y que ellos van a dar entre 3, o sea que no es un dueto, es un trío. Y van a tener el apoyo mío y el contrapunto mío. Les recuerdo que esto está grabado en falso vivo porque uno de los chicos en ese momento no va a estar, entonces decidimos hacerlo de esta manera. Así que todas las preguntas que vayan haciendo van a ser respondidas al final de la clase por nosotros y nuestros coordinadores. Muy bien, comenzamos. Hola, bueno, doctor Lombardero, muchas gracias por sus palabras. Nos toca hablar hoy de un tema y me ha dado el pie para comentar desde mi experiencia que
en el ámbito, en esta fusión técnico-médico, el Doppler venoso de miembros inferiores para los médicos es un estudio que les escapan, les resulta aburrido, así que la verdad que a veces ponerlos a enseñar algo que en verdad no tenemos mucho para ver, porque hay tanto en venoso como en arterial tenemos solamente una patología, hay trombosis, no hay trombosis. De hecho, no vamos a meternos en el tema de la evaluación de varices ni de mapeo venoso, porque sería una clase aparte. Pero sí vamos a dar un pantallazo entre los tres de lo que es en primera instancia la anatomía, que me toca a mí, que es la parte que más disfruto. Después Víctor va a hablar un poco de cómo se realiza el estudio, algunos tips importantes. Y Sonia nos va a estar mostrando un poco de la prevalencia de esta patología en imágenes, porque el doctor Lombardero nos pidió que mostremos muchas imágenes. Así que después de ver nuestras queridas cataratas, le voy a pedir a Víctor que vayamos a la siguiente. Sí, antes que Víctor comience a hablar, es importante que aclaremos que la palabra técnico se usa mucho en Argentina, pero que en Latinoamérica y en CICIAC lo que se utiliza es el sonografista cardiovascular no médico. ¿Sí? Sonografista cardiovascular no médico, porque involucra no solo técnicos en cardiología, sino también puede involucrar enfermeros. Así que por eso es que la denominación de técnico es más para Argentina que para el resto de Latinoamérica, o por lo menos es lo que se emplea, el nombre que se emplea en la Sociedad Interamericana de Imagen Cardíaca. Sí, Víctor, ahora sí. Bueno, cuando y me volvió a dar el pie el doctor Lombardero para que en mi primer diapositiva mostremos, para los que no lo saben, cuál es nuestro rol del sonografista cardiovascular no médico, no solamente a la hora de hacer estudios vasculares, sino también a la hora de adquirir los estudios de Doppler cardíaco. Quizás nuestras funciones son estas, la de adquirir las imágenes con protocolos ya estandarizados por el plantel médico del servicio. Después analizar las imágenes, la información que fuimos obteniendo, siempre con una adecuada anamnesis, preguntando al que nos solicita el estudio para que nosotros le podamos decir al médico por qué nos solicitan el estudio. Proporcionar al médico los hallazgos más relevantes y sin lugar a duda nuestro mayor rol es el de identificar las señales de alerta. Y en este caso que nos toca la parte de Doppler venoso, nuestra gran señal de alerta va a ser la presencia de trombosis venosa profunda. Siguiente, Víctor, por favor. Ladies and gentlemen, vena cava. Y me pareció muy lindo este dibujito, porque además la vena cava inferior, particularmente por su disposición, es difícil a veces verla y evaluarla por Doppler, pero ya Víctor le contará más adelante que quizás encontrarnos con poca variabilidad respiratoria en segmentos como la ilíaca o la femoral común, la vena femoral común, nos puede estar dando una señal de alerta de que quizás más arriba, precisamente en la vena cava, puede existir la presencia de un trombo. Siguiente. A ver si pasamos. Pasó. No lo estoy observando. Ahora sí. Algunos detalles técnicos que todos ya conocen, pero necesito volver a mencionárselos. Necesitamos para hacer estudios vasculares, venoso y arterial, en este punto, traductores lineares de alta resolución, mayores de 5 MHz, en lo posible. Y vamos a trabajar mucho, nosotros que somos técnicos, en la optimización de la imagen, digo optimización de la imagen, a través de la escala de grises y la utilización de todas las funciones Doppler, Doppler color, energía, espectral, angiopower, lo que necesitemos como técnicos para mostrar lo que necesitamos y el médico requiere ver. Siguiente.
Ahí el dibujo del traductor. Bien, resulta que como yo vengo de una rama quizás distinta de los chicos, tengo un gran aprecio por la anatomía, me gusta mucho, estudio mucho anatomía, y hace unos años un médico me regaló un libro que se llama La fábrica de Vesalio, y me pareció interesante, porque antes de hablar de venoso vamos a hablar de la anatomía. Vesalio fue un médico cirujano de origen germano, que basó sus estudios en la observación directa a través de la disección. En el año 1537, y un día después de su graduación, hizo su primer disección en público, donde fue explicando lo que iba viendo y fue mostrando la técnica de disección. Increíblemente, voy a hacer con esto un paralelo, porque además marcó muchos errores en la anatomía descrita hasta el momento por Galeno. Ustedes saben que Galeno trabajó en monos principalmente. En cambio Vesalio trabajó en humanos. Y voy a trazar este paralelo porque en muchas de las charlas que yo escucho, aparecen unos preparados anatómicos donde el doctor Lombardero también trabaja en esto de la disección y mostrar que la anatomía a veces nos empieza a dar respuestas a cosas que creíamos que eran así y no están así, aquello del anillo, del aórtico y todo lo que fuimos viendo a través de sus disecciones. Así que increíblemente capaz Lombardero vendría a ser el Vesalio del siglo XXI. Así que bueno, puntualmente quería comentarles esto. El libro es verdaderamente impresionante, las imágenes son increíbles. Y bueno, como me toca hablar de anatomía, no quería de mencionar a Vesalio. Siguiente. Me parece que es una exageración. Bueno, al Vesalio explicó cómo disecaba, el doctor Lombardero todavía no nos contó. Seguimos. Bueno, esta diapositiva le gusta mucho a Víctor. Nos hemos juntado en casa a trabajarla y me pareció que era de las más importantes para que entiendan, muchos de ustedes son médicos, pero para ir repasando un poquitito, ¿cuál es la diferencia real entre venas y arterias? Las venas tienen una capa muscular que es mucho más delgada que una arteria, esto no se los tengo que explicar porque lo vemos todos los días. Las venas no pulsan, las arterias sí. Las arterias tienen nombre propio y son las venas las que van tomando esos nombres de las arterias. El flujo es centrípeto, lento, continuo y variable con la respiración. Centrípeto, van desde los tejidos hacia el corazón. El flujo, en cambio, de las arterias es centrífugo, salen del corazón hacia los tejidos. Tienen válvulas, el sistema venoso profundo tiene muchas más válvulas que el sistema venoso superficial, recordando que el retorno venoso se da en el 90% a través del sistema venoso profundo y el otro 10% a través del sistema superficial. Las venas confluyen, las arterias se ramifican, las arterias llevan sangre oxigenada, las venas no, totalmente lo contrario, carboxigenada. Las venas se comprimen con la presión, uno de los primeros tips que seguramente Víctor Abregu les va a decir a la hora de evaluar trombosis venosa. Y las arterias no se comprimen con la presión, tienen una cierta dificultad de elasticidad a la hora de comprimir. Así que básicamente venas y arterias tienen todas estas diferencias y ahora vamos a ver un dibujito histológico que muestra precisamente cómo sería una vena en su composición interna. Como siempre, como les acabo de decir, devuelven la sangre centrípeta, devuelven la sangre desde los tejidos hacia el corazón. La túnica adventicia, que es la externa, es más delgada que la arteria, la túnica media también, y tienen válvulas que las arterias no tienen. No sé si el doctor Lombardero si está de acuerdo con la diferencia entre venas y arterias, si recordaba estas diferencias.
Sí, una de las cosas interesantes para los que no hacen todavía vascular y quieren hacer, los médicos que están escuchando, o los técnicos que están escuchando, es que al acompañar la vena y arteria nos facilita mucho la cosa, sobre todo en el plano profundo, ¿no? En el plano superficial, por supuesto, que están las venas superficiales, pero en el plano profundo a una arteria le siguen 2 venas o una vena, depende del lugar, ¿no? Eso facilita mucho la historia. Bueno, esta diapositiva la voy a juntar un poquito con la primera, cuando vimos lo de la vena cava, y también con lo que es el sistema, la evaluación del sistema venoso profundo. El flujo venoso varía con la respiración, es unidireccional. Por convención lo ponemos desde la línea de base hacia abajo. Aumenta con la maniobra de Valsalva, aumenta con el Valsalva y aumenta con la compresión mecánica proximal. Generalmente a la hora de evaluar la poplitea hacemos una presión sobre la pantorrilla o incluso a veces para evaluar las tibiales maniobras como la maniobra de Paraná. Igual mucho más adelante Víctor, a la hora de evaluar cómo se hace un Doppler correctamente, va a volver sobre este tema. Pero importante que tengan en cuenta la variabilidad respiratoria que tienen las venas. Siguiente. Bueno, y yendo a la anatomía propiamente dicha, en el dibujo de la izquierda de la pantalla hablamos del sistema venoso profundo, y a la derecha el sistema venoso superficial, que lo vamos a pasar, gracias Víctor, lo vamos a pasar, repasar muy por encima. Pero importante que hablemos todos, digo que hablemos todos de lo mismo a la hora de lo que es la nomenclatura de las venas de los miembros inferiores. Acá está amputada esta imagen a nivel del ligamento inguinal de Popart, a nivel del anillo crural, donde vemos la femoral común, pero de ahí para arriba, después del arco crural, hacia arriba continúa la ilíaca primitiva externa. Y más arriba se une para formar la vena cava inferior con la vena hipogástrica o ilíaca interna. De ahí para abajo vamos a empezar a evaluar nuestro Doppler. Generalmente se evalúa desde el ligamento inguinal de Popart hacia abajo. Entonces, en la nueva nomenclatura, y atención queridos médicos, porque haciendo la internación hace unos años tuve varios problemas y varias preguntas a la hora de que yo les decía que en topografía de la vena femoral superficial encontraba un trombo que se extendía hasta la vena poplitea. La pregunta era, pero Martín, entonces superficial, no profundo. Entonces cambió la nomenclatura, entonces vamos a hablar de otra cosa ahora, para que todos hablemos de lo mismo. Después del ligamento inguinal de Popart, la vena ilíaca externa se convierte en femoral común. Vena femoral común, homónimo a la arteria. Después se divide, después de un trayecto de 1 o 2 centímetros, se divide en dos, en la vena femoral profunda y la vena femoral, punto, no superficial. No superficial. Vena femoral común, profunda y femoral. Y de esa manera vamos a describirlas a la hora que encontremos un trombo a ese nivel. De ahí seguimos, pasamos el canal de Hunter difícil de evaluar porque la vena se vuelve mucho más profunda y después de ahí se convierte en la vena poplitea. De ahí para abajo, y como decía el doctor Martín Lombardero, las venas se empiezan a hacer dobles, tanto la peronea, tanto la tibial anterior como la tibial posterior, acompañado por una arteria que lleva el mismo nombre, que se copia de la arteria. La vena copia el nombre de la arteria. Entonces tenemos tibial anterior, la tibial posterior y la peronea, tibial anterior y tibial posterior, que se forman de las venas dorsales y plantares del pie. De ahí vamos a tener la evaluación completa del sistema venoso profundo. Pasando al sistema venoso superficial y también hablando de la nueva nomenclatura, vamos a hablar de dos venas importantes que son la vena safena mayor
y la savena menor. A nivel del callado, vamos a encontrarnos con la estrella venosa de Scarpa. La estrella venosa. Lombardero, ¿usted se acuerda de la estrella venosa de Scarpa? A juzgar por los ojitos para arriba, no se acuerda. No, Puede me acuerdo, ser. me acuerdo. La ¿Se seguí acuerda? desde chiquito, la vengo siguiendo desde chiquito. Bueno, la estrella venosa de Scarpa, formada por la vena ilíaca circunfleja ilíaca, la epigástrica superficial, la pudenda externa y una tributaria que es la safena anterolateral, que es una tributaria, la anterolateral. No nos vamos a meter muy en detalle con el sistema venoso superficial, ya se los expliqué por qué, exceptuando cuando tengamos trombosis venosas ostiales cercanos al callado, por la peligrosidad de la transferencia del sistema superficial ostial safeno hacia la vena femoral común. Eso ya después lo va a explicar Sonia en sus diapositivas tan lindas que nos preparó. Siguiente. Esto es un dibujo. Y acá sí, Víctor, te voy a pedir, por favor, si tenés el puntero, como recién exacto. Es un dibujo que a nosotros nos gusta mucho, especialmente para explicarle a los médicos cómo es la anatomía venosa en un corte axial, el que hacemos todos los días. Entonces, vamos a tener, Víctor Abregú, una fascia muscular a la izquierda, y te pido que lo marques también en el dibujito que está abajo de un dibujo en vivo. La fascia muscular o aponeurótica. Por abajo de eso estamos hablando del espacio subaponeurótico o subfacial. Por encima de la fascia muscular y conjuntamente con la fascia superficial, donde en ese espacio vamos a encontrarnos con el espacio o el compartimento safeno, hablamos del compartimento epifacial. La vena safena la vena safena mayor está acompañado al lado del nervio, que no lo vemos en eco, pero sí vamos a ver en eco una estructura que es muy importante identificarla, que son los ligamentos safenos, que son casi hiperecogénicos como las fascias. Necesito que me muestres ese y también en la imagen de la derecha. Los ligamentos safenos, fíjense que son dos estructuras de dos pacientes distintos y que se ven perfectamente. A veces en las duplicaciones de la vena safena que salen del compartimento, solamente la vena safena que permanece en el compartimento es la que va a tener ligamento safeno. Para describirla es epifacial, y para que no se confundan con una vena del sistema venoso profundo, no va acompañada de ninguna arteria. El ojo egipcio, por el dibujito ese que me prestó Víctor de una de sus clases. También arriba tenemos lo que es la dermis y después lo que es las venas safenas accesorias, que generalmente están por encima de la fascia superficial, entre la fascia superficial y la dermis y la piel. En la última imagen puse simplemente para mencionarla otro sistema de venas, que es el sistema de venas perforantes, que perforan la fascia. Volvemos un poquito para atrás, no nos vamos un poquitito, Víctor, que perforan la fascia, ahí, le perforan la fascia, la última a la derecha, que perforan la fascia para comunicar el sistema superficial de profundo. Moncho, antes de que el doctor Lombardero me lo pregunte, ¿y qué diferencia hay entre una vena comunicante y una vena perforante? La vena comunicante comunica sistemas venosos superficial. Comunicante, superficial con superficial. Superficial con superficial. Comunicante. Perforante, perfora la fascia y comunica sistema venoso superficial con el profundo. Importantísima la evaluación de las perforantes a la hora de la evaluación de insuficiencias venosas e insuficiencias para saber el reflujo que tienen a este nivel,
pero es un tema aparte, es un tema largo, es un mapeo, estudio que el doctor Lombardero muy poco le gusta. Continuamos con la próxima. No nos vamos a olvidar de la bomba muscular de la pantorrilla del sistema muscular sóleo gemelar. Esas trombosis chiquititas que nadie ve, que el paciente nos llega y que le duele. Entonces lo ponemos de pie, nos damos cuenta de la simetría y el paciente sabe. Cuando le dicen me duele acá, vayan ahí porque tiene una trombosis. Las venas musculares discurren en el interior de los vientres musculares del sóleo, que es mucho más profundo, y de las gastrocnemias. Alguno me preguntará, ¿gastrocnemias y gemelares es lo mismo? Correcto. Gastrocnemias y gemelares es lo mismo. Tenemos un vientre medial y un vientre lateral. Y Martín, Roberto, el licenciado, ¿cómo las identifico una de otra? Porque la diferencia entre las gastrocnemias y las soleares es que en las gastrocnemias siempre hay una arteria que late en el medio, que es la arteria intergemelar. Doctor Lombardero, ¿usted alguna vez midió el flujo en una arteria intergemelar? No tuve el placer todavía. Usted sí, bueno, seguro. Pero es una forma de identificar una con otra. Las venas del sóleo son profundas e irregulares. En verdad, las venas son lagos venosos, son lagos de reservorio que se llenan en diástole venosa y se desocupan en sístole muscular. Es un poco esto que estamos mirando acá abajo a la derecha. Las válvulas impiden el reflujo de sangre cuando está el músculo relajado. Podemos compararlo con las válvulas cardíacas, algo parecido. Y todo lo contrario cuando el músculo está contraído. A la hora de encontrar una trombosis venosa, este lugar de la vena, lugar interno, es un lugar donde preferentemente le gusta alojarse al trombo. Y donde después Sonia nos va a contar lo que pasa cuando un trombo invade estas válvulas. Siguiente. Bueno, acá me estoy metiendo un poquito en el tema de Víctor que va a mostrar, pero miren, si observan con detenimiento que están las dos venas, imagino que este paciente está de pie, y hay otro vasito muy chiquitito, ahí, esa es la arteria intergemelar. Acá Víctor quiso complicarles la vida, hablando de las perforantes, de Coquet y demás, de DOT y demás, pero no vamos a hablar de las perforantes. Igualmente todo es bastante más sencillo que DOT y Coquet, pero sepan que la evaluación del sistema sóleo gemelar a la hora de la pesquisa de trombosis venosa también es muy importante en la evaluación de este sistema muscular sóleo gemelar. Después veremos la importancia de que estas venas, trombosis a este nivel, puedan llegar a hacernos un tromboembolismo pulmonar o alcanzar a las venas más próximas que pueden ser bien tibiales o bien la poplitea. Siguiente. Bueno, un poco como referencia y para ubicarnos, esta imagen me parece muy interesante para que se acuerden. La imagen de la escalera, donde tenemos una vena superficial, una vena profunda y mostrame por favor, Víctor, con una flechita, la escalera, eso, vena superficial profunda y las perforantes que unen un sistema con el otro, diferente de las comunicantes que unen el mismo sistema entre sí, en este caso sistema superficial. Y a la derecha un poco lo que ya hablamos del funcionamiento correcto o incorrecto de las válvulas que a la hora de instaurarse una trombosis venosa profunda es donde nos vamos a encontrar con algunos problemas para la evaluación posterior de esta patología. Así que esta es mi última imagen de lo que es anatomía venosa de miembros inferiores. La tienen que tener presente como el ABC, al igual que a la hora de estudiar Doppler de arterias de miembros inferiores, como a la hora de estudiar Doppler arterial y venoso de miembros superiores. La anatomía va a ser fundamental para que ustedes puedan llegar a un buen diagnóstico. Así que los dejo ahora sí con mi querido compañero y amigo Víctor Apregú, que le van a decir cómo hacemos para pesquisar, cómo
¿Cómo hacemos para buscar estas trombosis? Punto final. Bueno, Moncho, gracias. Después de la tarea difícil que me dejás de querer ver con eco todo lo que hablaste de anatomía, que sí es una tarea difícil porque es lo que le pasa también a los que recién están comenzando con vascular, que pones el traductor, ves un montón de ecos y es muy difícil distinguir si estás viendo arterias, si estás viendo venas. Así que un poquito voy a dar unos tips, unos pantallazos de cómo evaluar con eco el sistema venoso, principalmente profundo, que como bien decías es lo que está abocado esta reunión de hoy. Más que nada porque lo que encontramos en la internación y por el motivo por el que se piden los Doppler venosos es para descartar trombosis venosas profundas que sabemos que tienen sus complicaciones con embolismos y puede afectar la rama pulmonar. Así que existe ya una revisión de la anatomía venosa para poner un poquito en orden de cómo distribuimos los temas de la charla. Yo voy a hablar de una descripción, entre comillas, protocolizada de un estudio venoso de miembros inferiores. Yo digo entre comillas porque no existe un protocolo. Nosotros como sonografistas estamos intentando tener una sistemática de adquisición de imágenes de manera de que después puedan ser analizadas correctamente por un doctor competente o un especialista en imágenes cardiovasculares, ¿no? Y Sonia nos va a hablar un poquito del conocimiento de las patologías que afectan al sistema venoso. Esta diapositiva es tuya. Dijiste que la patología que afecta al sistema venoso es la incapacidad de una vena para conducir flujo de sangre en sentido anterógrado, es decir, va desde, en el caso de los miembros inferiores, desde los pies hacia el corazón. Tiene que volver toda la sangre de vuelta al corazón. Tiene dos formas de presentaciones de esa incapacidad de la vena de conducir flujo hacia el corazón, y podemos dividirla en dos formas. La aguda, que se caracteriza por la trombosis venosa profunda, que puede evolucionar a un tromboembolismo de pulmón, y la forma crónica o insuficiencia venosa, que es la que hoy no vamos a hablar porque es una clase aparte, es un tema bastante complejo, y la forma de evaluación también es diferente, el abordaje para evaluar TBP. Dijiste que el análisis, el estudio, lo empezamos desde el ligamento inguinal, así que cuando hacemos el transductor en ese lugar, en ese espacio, si colocamos la muesca del transductor hacia la derecha, empezando desde el miembro inferior derecho, porque por consenso más bien interno, empezamos todos los estudios del lado derecho. La primera imagen que vamos a poder detectar es una imagen parecida a esta, donde vemos el callado safeno y el ostium safeno, que es un lugar muy sensible porque de aparecer trombosis en este lugar puede afectar al sistema venoso profundo, y si bien la vena safena interna es una vena superficial, esas trombosis que aparecen en estos sectores, en estos segmentos de la vena safena, pueden interpretarse como trombosis venosa profunda. Es decir, no decimos, vimos una trombosis de la vena safena interna a nivel ostial y la interpretamos como una trombosis superficial, sino que, sí. No, ahora que hiciste ese dibujo, hubo algo que no les mencioné, y justo hablaste de ostial. Ahí tenemos dos válvulas muy importantes. La terminal y la preterminal. Ostial y preterminal, que son dos válvulas que son importantes de evaluar también a la hora de ver trombosis venosa profunda. Esas dos
válvulas hay que verlas ya sin color también, para ver cómo se mueven y demás. Válvula ostial o preterminal, válvula ostial terminal y válvula ostial o preterminal. Bien, entonces decimos que es ostial el segmento que comprende la válvula terminal, ¿no? La que está en la coyuntura de la vena femoral común y la safena interna. Y los elementos trombóticos que puedan aparecer acá nos consideramos como trombosis venosa profunda. Esta imagen es similar a cómo aparece anatómica, cómo veríamos a la vena safena interna anatómicamente, o sea, la vena femoral común a la derecha y la vena safena interna con una proyección hacia la cara interna del muslo. Víctor, y si vamos al... Sí. ¿En qué porcentaje, así, vos encontrás la válvula, para los que empiezan a hacer Doppler venoso, ¿en qué porcentaje encontrás las válvulas de ostial de la safena interna? No es fácil verla, de hecho, para hacer una evaluación de la competencia de esta válvula, se hace con maniobras de Valsalva y principalmente siempre colocando el Doppler color, apoyándose en el Doppler color o en el Doppler espectral para saber si esa válvula es competente, porque verla con eco no es fácil, son muy finitas. Y es importante también destacar que la mayoría de las trombosis también comienzan en las válvulas, ¿no? Exacto, sí. Cuando ahora tengo una imagen de las valvulitas y muestro una imagen de eco espontáneo, de una cierta estasis sanguínea que se forma detrás de las valvulitas y que eso puede ser determinante del comienzo de una trombosis. Entonces, si colocando la muesca del traductor siempre hacia el lado derecho, yendo a la pierna izquierda, también se nos va a aparecer la vena en la posición anatómica para entender, entender en dónde estamos posicionados cuando estamos, para saber qué vaso estamos evaluando, ¿no? Acá vemos del lado izquierdo la vena safena interna, también con una proyección hacia la derecha, y la vena femoral común a la izquierda. Moncho decía que las arterias no comprimen y que las venas comprimen. Este videito muestra una maniobra de compresión externa con el transductor, y se ve que la válvula está limpia, la vena está limpia, no tiene ninguna imagen ecogénica en su interior, y se comprime bien, ¿no? Es una vena sana. Y esto es importante destacar que es muy sencillo poder diferenciar en eje corto una arteria de una vena con la compresión, ¿no? Sí, exacto. Esto es una regla mnemotécnica. Se entiende que la vena safena interna, la arteria femoral común y la vena femoral común forman una imagen parecida a lo que es la carita de Mickey. La posición de la pierna es con la rodilla ligeramente flexionada y dejándola caer hacia afuera, y posicionando el transductor, como les decía, con la muesca hacia la derecha, empezando siempre por el miembro inferior derecho a nivel de la ingle, ¿no? en la región inguinal. Entonces la técnica para detectar de que no haya una formación o algún coágulo dentro de la vena es haciendo la maniobra de compresión. Esta es una vena normal que no tiene nada, la arteria está a un lado, y se ve que cuando hacemos la maniobra de compresión, la vena comprime, la arteria no, distinguimos qué vasos, cuál es arteria, cuál es vena, y en el caso de que haya un trombo, lo que va a suceder es que la vena no se va a comprimir. Esta maniobra
tan sencilla, tiene una sensibilidad para detectar trombosis cercana al 97% para las venas suprapatelares y ya disminuye un poquito en la región infrapatelar al 73%, y creo que tiene que ver con esto de que ya las venas vienen duplicadas, tienen un calibre menor y es mucho más difícil a nivel del gemelo, es muy difícil comprimir el músculo y eso puede prestarse también a confusión. También tiene que ver esta sensibilidad con la expertise del operador, ¿no? De hecho, uno de los errores que cometen los que comienzan a hacer esto es que comprimen mucho y no encuentran la vena. Porque el hecho de no encontrar lo que uno quiere en el momento, generalmente pasa también cuando hacen ecocardio, apretan el traductor y dicen no la veo porque está comprimida. Si la vena normal es muy fácil de comprimir. Bueno, eso lo ve fácil con la yugular interna, con la carótida. No basta con apoyar el traductor para que la yugular interna se comprime. Sí, también en pacientes añosos, muchas veces que vienen mal hidratados, es muy difícil encontrar las venas, se ven venitas muy, muy chiquititas, colapsadas, y a uno le da la impresión de que está ocupada porque ve mucha emergencia, y eso también puede prestarse a confusión. Así que cuando solo no comprima, no es evidencia de que haya un coágulo, sino que también hay que usar los otros métodos, tratar de hacer cortes longitudinales, utilizar el doble color. Bajando un poquito, se repite otra vez la figura del Mickey ahora de perfil. Bajando un poquito, unos milímetros el traductor, ya no vemos la vena safena interna, estamos enfocados en la vena femoral común, y lo que vemos es, como las dos orejitas, las arterias femoral superficial o femoral, y la femoral profunda, que solo la podemos seguir un trayecto muy breve, no es fácil de verla, la femoral profunda, y la vena femoral común. Y esto sucede porque la arteria se bifurca unos milímetros antes que la vena femoral común. Entonces, cuando encontramos esta imagen que vemos tres regiones o círculos anecoicos por debajo de la vena safena entrando en la vena femoral común, seguimos viendo una porción de la vena femoral común y las dos arterias, siempre haciendo maniobras de compresión a medida que vamos avanzando en todo el trayecto venoso. Esto es lo que le decía, de que la arteria suele bifurcarse unos milímetros antes que la vena, y por eso aparecen dos arterias y una vena. Yendo un poquito más abajo, tenemos que hacer ejes longitudinales, tenemos que hacer Doppler color, tenemos que hacer Doppler espectral. Sí, tenemos que hacer Doppler espectral por lo que nos decía Moncho, de que las venas tienen un flujo fásico, y esto es por la variación de las presiones intratorácicas que favorecen el retorno venoso, y cuando este flujo fásico se pierde, uno podría sospechar de que en un trayecto más proximal es lo que está, los vasos que están más cerca del corazón en el caso de lo venoso, porque también decimos proximal y distal en las arterias, y es al revés que en las venas, cuando hacemos una descripción de un sector en donde está ubicado una patología. Esta es una vena poplitea, un corte de la vena poplitea en forma longitudinal. Se puede ver claramente la válvula que abre y cierra, y detrás de la válvula, lo que decía el doctor Lombardo recién, hay algo de eco espontáneo, que generalmente es un lugar donde esta estasis sanguínea puede ser un factor coagulante. Bueno, estábamos en la vena femoral común,
Y ahora, un poquito más abajo, en imágenes empieza a hacerse un poquito más difíciles para entender, porque uno pone el traductor y ve que, y es lo que le pasa al que recién está comenzando con Doppler vascular, que ve que hay un montón de zonas anecoicas y cuesta mucho interpretar, más que nada desde un corte transversal, qué vasos estoy viendo. Y fíjense que con la maniobra de compresión es muy fácil, como decía el doctor también, entender que lo que se comprime es vena y lo que no se comprime es arteria. En este caso, la arteria femoral superficial y profunda, alejadas entre sí, y las venas femoral y femoral profunda más próximas. Siempre vamos siguiendo con las maniobras de compresión a lo largo de todo el sistema venoso. Y Martín Moncho nos decía que cuanto más profundo es el vaso, más difícil de comprimir, como en el canal de Hunter, a nivel de la vena femoral distal. Y acá estas tres imágenes muestran que estamos a una distancia, es una escala en centímetros, y estamos más o menos a una profundidad a menos de 2 centímetros, se ve perfecto, la imagen es el mismo, estas tres imágenes son del mismo paciente. Se ve perfecto, se comprime bárbaro. Cuando vamos a la vena femoral, fíjense que está un poquito más profunda, ya la calidad de la imagen cambió, y cuando me fui más distalmente, cambió radicalmente, ¿no? Es más difícil de ver, ya estamos casi a 4 centímetros de profundidad, y más difícil de comprimir también. Por eso esta fotito nos muestra que apoyando la mano debajo de la pierna es una maniobra muy buena para darle sostén, ya que es muy difícil hacer la compresión, para quedarnos tranquilos de que esta vena se comprime y que no tiene ningún material ahí, además porque es una zona donde frecuentemente aparecen trombos. Víctor, voy a citar en este punto una cosa que nos enseñó el doctor Gabriel Perea como herramienta después de que pasamos el canal de Hunter, y también teniendo en cuenta otro detalle que no es menor, además de que se profundiza, a veces los pacientes tienen mucho edema intersticial y la cosa se complica cada vez un poquito más. Entonces la idea es ponerlo en longitudinal y ponerlo en escala de color, ya sea bajando el PRF, eso me parece que lo estás diciendo. Eso es lo que aprendimos un poquito como herramienta que nos enseñó el doctor Perea. Víctor, ¿sabés que lo que mostrabas recién, la fotito que comprimís la pierna abajo, yo lo uso bastante en los pacientes internados? El paciente internado por ahí presenta más dificultad para mover la pierna, o como dice Moncho, tiene mucho edema. Se usa mucho esa maniobra porque vos crees que no podés comprimir, pero en realidad no estás llegando a comprimirla, entonces apretás por atrás, apretás lo posterior y funciona. Y lo que decís del color también, la parte distal que perdés calidad para la compresión, le pones el flujo y te ayuda mucho. Eso se usa bastante en los internados. Y muchas veces la falta de compresión se interpreta como una probable trombosis. Claro, puede confundir. Y también eso puede hacer que enfermemos a un paciente que no tiene nada. Bueno. Lo que dijiste, Víctor, es un detalle no menor, porque a veces se repiten mucho de estos Doppler, porque informan como único segmento solamente una trombosis ahí, y a veces yo creo que en el 90% de los casos es porque no lograron de alguna forma fehaciente de comprimir esa vena o poner a merced de ese espacio que es después del canal de Hunter todas las herramientas técnicas que tenga el equipo, ¿no? Claro, que en realidad es uno de los territorios más difíciles. Si vos tenés una femoral superficial que viene, femoral, viene permeable, la poplitea está permeable y solo ese territorio te deja dudas, vas a pensar más en algo técnico que en que tenga una trombosis tan localizada
y de corto segmento, digamos. Es como que empezás a usar las maniobras porque lo más probable es que estés confundiendo una trombosis con un tema técnico, digamos. Y también se pueden apoyar de comprimir la pantorrilla, ¿no? Claro, y sobre todo con el color. Yo lo que hago, le pongo el color, como muestra la imagen longitudinal, tal vez no se llene porque justamente si la imagen no es buena, el color tampoco es muy bueno, entonces apretás la pantorrilla y se llena y no te deja dudas. Eso se usa bastante. Una maniobra de compresión distal. Sí. Bien. Bueno, acá Quizás también... Víctor, antes que siga, Sí. pongámoslo, este es el gran tip, ¿eh? Es la zona gris esta. Quizás para los que no hacen o están acostumbrados al Doppler, ojo con este segmento. Y estos tips que le fuimos tirando me parece que no son menores a la hora de descartar verdaderamente después del Hunter que tenga una trombosis a ese nivel. Bien. Bueno, como decían Sonia y Moncho, apliquemos color. También la calidad del Doppler color es inferior comparado con los segmentos más proximales, pero haciendo maniobras de compresión distal con Doppler color, ejes longitudinales, podemos tener una mejor idea de qué es lo que está pasando a nivel de la vena femoral distal. Ahí hay maniobra de compresión llena cuando hacemos la maniobra, y el Doppler color activado sin la maniobra de compresión distal tampoco nos muestra flujo porque las velocidades son muy bajitas, porque el vaso está muy profundo, así que esa maniobra de la que hablaban ustedes es un tip para descartar trombosis ahí a ese nivel. Yéndonos a la región poplitea, con el traductor ubicado en el hueco popliteo, la rodilla también flexionada y con un abordaje posterior. La anatomía cambia, la arteria ahora, a diferencia de lo que veíamos a nivel suprapatelar, más arriba por encima de la rodilla, la vena está por arriba de la arteria, y acá lo distinguimos bien porque la vena comprime y la arteria no comprime. La misma imagen de la vena poplitea en un eje longitudinal. Colocamos Doppler, hacemos maniobra de compresión distal y descartamos de que esa vena no tiene nada. Yo estoy hablando todo de un eco normal, de un eco venoso sin trombosis. Esta es lo que mostró Martín Moncho, que las venas gemelares son muy difíciles de ver, son muy difíciles de comprimir porque el músculo gemelo es un músculo muy duro, a veces se mueve mucho. Fíjense que cuando hago la compresión parece como que todo se desplazara, todo se moviera, y a veces se puede presentar mucho a confusión. Esto lo que intento mostrar acá en esta imagen es que las venas gemelares se ven en un trayecto muy breve y generalmente próximas a la desembocadura en la vena poplitea, ¿no? Acá se ve, este es el mismo estudio, estas mismas venas desembocando, acá, si lo pueden seguir, en la vena poplitea. Así que con el transductor estoy yendo acá hacia abajo, hacia el pie, y acá más hacia arriba, cercano al segmento proximal de la vena femoral, de la vena poplitea. Y otras venas que vamos a tener que estudiar son las tibiales posteriores, ya duplicadas por cada arteria. Tenemos dos venas desde la rodilla hacia abajo. La región infrapatelar se caracteriza por eso, porque cada arteria va acompañada de dos venitas. Como también es difícil acá en esta zona, y lo repetimos un montón de veces, hacer las maniobras de compresión externa, conviene hacer un eje longitudinal, ubicar primero la arteria, que es más fácil con Doppler color incluso, porque se lo ve latir, y si no hacemos la maniobra de compresión
distal, no vemos color en las venas, así que para encontrarla es muy sencillo ubicar primero la arteria tibial posterior y después hacer la maniobra de compresión y ver que esas venitas llenen. Estas trombosis muchas veces siguen de largo porque no se evalúa directamente el territorio infrapatelar, se ve hasta la poplitea y terminó el estudio, pero lo que quiero marcar con esto es que son bastante frecuentes. Y en el caso de las gemelares, que son muy chiquitas y que cuesta verlas, cuando tiene trombosis se ven bien dilatadas, y si tiene una trombosis aguda ahí, si la buscamos es muy difícil no verla. O sea, si se busca se puede encontrar, por eso digo que está bueno empezar por ahí a buscar bien lo que es infrapatelar, igual que buscamos arriba de la rodilla. Bueno, hay una máxima que dice que cuando hay trombosis es clarísima, y cuando hay dudas, lo más probable es que no la tenga. Claro. Hay en los casi 30 años de experiencia en esto, en el inicio de todo esto, cuando no había libros, no había cursos de esto, estoy hablando del año 90, hemos aprendido con el doctor Lardani. En esa época, que fuimos los primeros cardiólogos, por lo menos en Argentina, que hacían eco, cardio y también hacían vascular, no existía nada de esto. Nadie miraba de la rodilla para abajo. El estudio terminaba en la rodilla, en la poplitea, se acababa. Después hubo una época de sobrediagnóstico de trombosis gemelar. Todo el mundo tenía trombosis gemelar. Todo el mundo. El país, creo que la proporción era 30% de la gente tenía trombosis gemelar. Yo creo que muchas de esas zonas fueron sobrediagnosticados. Ahora creo que estamos en el punto justo de aprendizaje, de ni informarlas en la década del 90 a sobrediagnosticarlas en el año 2000, y ahora estamos haciendo, creo, bien las cosas, que hemos entendido que es una trombosis gemelar. Lo otro que quería contarles es que nosotros aprendimos a hacer longitudinal con color para ver si hay trombosis venosa o no. La búsqueda con eje corto para ver compresión sin color es algo relativamente nuevo. No digo que es nuevo, pero es comparado con los años 90, sí es nuevo. Nosotros seguíamos toda la vena, y yo la sigo toda la vena, la sigo en longitudinal. Y después hago los cortes a veces. Pero bueno, son distintas técnicas. Yo creo que el doctor Perea, que es y ha sido nuestro interconsultor toda la vida de Doppler vascular, a partir que no contábamos más con el doctor Lardani, el doctor Perea ocupó su lugar. Y él creo que nos ha enseñado también ambas técnicas, tanto longitudinal como el eje corto con compresión. Bueno, sigamos. Hay un detalle, espera, antes quiero cerrar con esto. Hay un detalle que dice Sonia con respecto al tip de cuando la vena gemelar se dilata. Las venas gemelares son muy chiquitas, son difíciles de ver. Y cuando hablamos de trombosis venosa aguda, que ahora va a hablar Sonia, lo primero que va a decir es la ectasia, cómo la vena se dilata, que nos damos cuenta ostial, nos damos cuenta en una femoral común. Así que imagínense cuando una trombosis está en una gemelar, cómo se dilata esa vena, y un poco el tip que nos da Sonia, que cuando tiene trombosis la vamos a ver muy dilatada, siendo que es una vena muy chica, nada más. Bueno, esta es mi última diapo. Es más que nada un marcador, una posta para que Sonia sepa que sigue ella. Hasta acá vimos maniobras de compresión externa, vimos Doppler color en una vena normal, distinguimos vasos venosos de vasos arteriales, y te sigo, Sonia. El estudio de miembros inferiores que tiene trombosis para mí es el más fácil de hacer, y el que no deja dudas. Digamos, las imágenes que estamos viendo ahora de trombosis, eso no puede confundir a nadie. Ese estudio ya está hecho. O sea, ya solo tenemos que describir dónde está el trombo. Si queremos podemos definir cómo es, qué características tiene, pero es el estudio más fácil. O sea, el estudio que no tiene trombosis y tiene mucha clínica es el que más tiempo nos va a llevar, porque vamos a buscar lo que no tiene, y en cambio acá ya lo encontramos.
En las imágenes de la izquierda tenemos un trombo bastante notorio donde le ponemos color y vemos que no se llena. Esa imagen ya no nos deja dudas, pues tiene color, pero en el centro se ve la imagen ecogénica. Eso es un trombo clarito. A ver, Víctor, pasá. Y nuestra alerta, tanto, o sea, al ser técnicos y también para los que sean médicos, es cuando aparece una imagen como esta, que es nuestra alerta, es lo que estamos buscando. Acá apareció trombosis. Bueno, a ver, en la imagen izquierda no tenemos color, pero si miramos con detenimiento, se ve el trombo dentro de la vena femoral, bastante clarito. Ojo que a veces pueden aparecer ruidos o artefactos que confundan con imágenes dentro de la vena, y eso lo vamos a confirmar o descartar haciendo la compresión externa que nos contaba Víctor recién. Y en la imagen que de al lado, donde tenemos color, también lo vamos a confirmar. O sea, por eso en el estudio vamos viendo distintos tips y distintas técnicas que no siempre vamos a usar todas, pero lo que vayamos viendo nos va a ir llevando a seguir el estudio con algunas de ellas. A ver, Víctor, la siguiente. Bien. Como sabemos, el trombo es el coágulo dentro de la vena, ¿sí? Esa es la definición. Si tenemos una trombosis superficial, vamos a tener un paciente que tiene clínica, o sea, el paciente va a tener dolor en una zona, vamos a tener un cordón palpable y posiblemente tenga la zona enrojecida. Pero con el caso de la trombosis venosa profunda, la clínica a veces puede confundir o a veces puede no tener una clínica tan clara, y podemos encontrar trombosis. Por eso, en la imagen de esa vena superficial es un estudio que vamos a apoyar en el transductor y lo vamos a ver, pero no siempre va a ser tan sencillo. A ver la siguiente imagen. Ahí con color lo mismo. Y como les decía, que no siempre va a ser tan sencillo, nos vamos a apoyar en distintas maniobras. La principal es la que nos dijo Víctor, que es la de la compresión, pero hay otras cosas que nos van a ayudar, si bien no nos van a definir, nos van a guiar en el estudio. Si cuando yo empiezo, pongo el Doppler en la vena femoral común, como en la imagen de la izquierda. Tenemos el flujo con variación respiratoria, ahí como está mostrando Víctor, y apretamos en la zona del gemelo. Apretando el gemelo vamos a aumentar ese flujo venoso que se va a ver representado en el Doppler como un aumento de la velocidad, esa ondita que se ve ahí, que eso es la variabilidad por la compresión que acabamos de hacer. Esto lo vamos a encontrar en un estudio normal. Es lo primero que hago cuando empiezo un Doppler venoso. Hago la compresión en el gemelo. Yo ya sé que posiblemente una trombosis total no voy a tener desde la zona donde tengo el Doppler hasta la zona donde comprimí. ¿Sí? Eso no quiere decir que tenga, por ejemplo, una trombosis gemelar. Eso puede tenerlo y esta maniobra no me va a servir. Entonces, fíjate ahí si puedes reproducir el video. En este caso de esta maniobra vamos a tener las venas totalmente permeables. Tenemos una vena poplitea que está arriba y la arteria abajo, y una vena femoral común y femoral en la imagen de arriba. Este sería un estudio normal. Por supuesto que la maniobra no nos define nada, pero sí nos va a ayudar. En cambio, en la siguiente, Víctor, acá tenemos una maniobra que sería sugestiva de trombosis, ¿sí? Ese flujo venoso no se modificó con la compresión. Entonces yo ya sospecho que más abajo, porque acá estoy en la femoral común, puede ser que me encuentre una trombosis que probablemente sea total, porque fíjense que el flujo no se modificó para nada. O sea, el Doppler ahí no se enteró que yo apreté el gemelo. Y fíjense en las imágenes de la poplitea, que tiene un trombo total, en donde el flujo no pasa, y por eso la maniobra se ve alterada y por eso es sugestiva de trombosis. Como ya les digo, no me va a definir el estudio, pero son pequeñas cosas que por ahí ayudan y no llevan tanto tiempo. O sea, apretar el gemelo del paciente no nos va a modificar el tiempo de estudio y es bastante útil. O sea, yo lo uso bastante. Y fíjense en la imagen de la trombosis en la poplitea, como decíamos recién, que se ve dilatada. Es como que este estudio no dejaría dudas prácticamente. Y acá tenemos más imágenes de trombo. Este es un paciente que, si no me equivoco, hice hace unos días que vino por guardia por post-COVID,
que como dije antes, estamos viendo bastantes trombosis post-COVID. Tenemos una femoral común arriba, con color, que no se llena para nada. La misma vista de la femoral, pero longitudinal, también con color, no tiene color, tiene la imagen de trombo adentro. La imagen de abajo a la izquierda parece ser una safena dilatada, fíjense, a la altura del callado estaríamos, en donde tenemos trombosis en la femoral y un callado que tiene contraste espontáneo, pero muy marcado. Eso es llamativo, o sea, eso en el estudio lo podemos destacar porque puede ser que eso corresponda a un proceso pretrombótico. Si bien el diagnóstico ya lo tiene, podemos avisarle al médico que el resto de las venas también están, digamos, no están trombosadas, pero prácticamente están por trombosarse. Ahí hay una vista longitudinal que con color se ve que no tiene flujo. Este es otro paciente post-COVID que tiene una trombosis en la vena poplitea, acuérdense, arteria abajo, vena arriba. Una vena poplitea dilatada y completamente ocupada por un trombo. Muchos médicos, Sonia, nos preguntan si la trombosis es crónica o es aguda. Y siempre decimos lo mismo, no podemos, primero no hacemos análisis de anatopatología ni mucho menos. Claro, podemos hablar de si está hipoacústica o es heterogénea, y la heterogénea tiene más chance de ser crónica. Pero claro, o sea, la forma de tratar de, digamos, diferenciar de alguna manera, nosotros lo que, como el doctor Lombardero siempre nos dice, somos descriptivos. Yo no le voy a decir al médico que una trombosis es crónica, o sea, no se lo voy a confirmar. Yo puedo describir una imagen que sugiere que puede ser una trombosis crónica porque o es refringente o es parcial y ya se la ve recanalizada, o como en esta imagen, la trombosis podría corresponder a una trombosis aguda porque es un trombo hipoecogénico, es total, y me da a pensar, también con la clínica seguramente, que este trombo es agudo, pero el médico suele preguntar, y muchas veces nosotros dejamos ahí como la discusión y no podemos definir, sobre todo cuando el paciente ya tiene antecedentes de trombosis y quieren descartar que no tenga una nueva trombosis. Bueno, mira, yo estoy viendo un trombo parcial, refringente, con aspecto de cronicidad, pero bueno, a correlacionar con la clínica y con los antecedentes de este paciente. Hay algunos detalles que fuimos aprendiendo con esto de la cronicidad, que es la aparición de sinequias, que son como membranas, que fuimos aprendiendo algunos conceptos que nos fue enseñando el doctor Perea también, como aquello de la cicatriz fibrosa postrombótica. No hablar de cronicidad, pero sí podemos decirle, como dice Sonia, y descriptivamente, esto como una pared, como si fuera un molde de calcio, por si querés compararlo con alguna manera, que son sinequias, que son procesos crónicos de cicatrices dentro de la pared. Ahora, si en esa pared ya enferma con signos de cronicidad, el paciente volvió a ser un trombo, es un poco difícil. Claro, es difícil de definir. Esos estudios son estudios complejos porque tenemos que, digamos, descartar o confirmar si tiene una trombosis sobre una trombosis que ya tenía, entonces solamente lo podemos diferenciar si es parcial o no, si tiene refringencia o no, pero es un poco complicado en ese tipo de pacientes. Uno de los tips, o por ahí una de las cosas en las que yo me apoyo mucho, es cuando el paciente ya tuvo trombosis y es crónica y es una cicatriz, la vena en general vuelve al tamaño, y de hecho son a veces hasta más chiquitas. Si la vena no está dilatada, probablemente sea una trombosis crónica. Es muy difícil que sea una trombosis aguda y tenga una vena chiquitita, como decimos, abajo de la arteria, que casi no la veo. Eso se ve mucho en las trombosis que fueron muy extensas, que quedó mucha cicatriz, se ve una vena chiquita abajo de la arteria o arriba, depende cuál sea, y cuesta con el color y demás, pero eso es más sugestivo de algo crónico, una vena chiquita con material hiperecogénico adentro. Exactamente, Sonia, las venas, esa es una forma de diferenciar algo crónico de algo agudo. Muy bien, sigamos. Y otro detalle de color, para ponerle una frutillita, no se olviden, Sonia, no sé si lo vas a mencionar, pero en los pacientes oncológicos las trombosis venosas suelen ser muy extensas.
Sí, bien, estas imágenes lo que quisimos mostrar un poquito es lo que hablábamos antes, que lo mencionó Víctor también, respecto de lo que llamamos contraste espontáneo, que es el flujo, en realidad es el flujo que está más lento, que lo vemos como una especie de humo. Eso se ve muy frecuente, sobre todo en los pacientes obesos, en las pacientes embarazadas, pero a veces llama la atención. Por ejemplo, en esta imagen, si yo paro el video, yo pienso que ese paciente tiene una trombosis, pero nos damos cuenta que no van a hacer la compresión. Lo que pasa es que es un contraste espontáneo muy marcado, entonces en este caso lo que hacemos es avisar. El paciente tiene marcado contraste espontáneo a nivel de tal vena, sin evidencias de trombosis en el presente examen o en el actual examen, como es, digamos, no sé si mañana esto no va a ser una trombosis. Déjame cerrar esa idea con que lo que decís del contraste espontáneo marcado más ectasia, bueno, me ha pasado de pasarle estudios a Lombardero y que en sus informes, y corríjame doctor, es ponerle en el informe control prudencial en 48 horas. Sí, se lo piden. Sí, eso es lo que hacemos, digamos. Después si no tiene nada... Todo lo que es dudoso o ante la duda, control en 24, 48, 72 horas, depende de lo que veamos. Muy bien. Mirá, justo de lo que estaban hablando ustedes, de si existe una diferencia entre el eco de una trombosis aguda o de cambios crónicos. Este es del consenso de eco vascular, y dice que el trombo agudo es más bien hipoecogénico, a diferencia de los trombos crónicos, tiene más homogeneidad, y esto habla de mayor contenido trombótico que el que es heterogéneo, que tiene contenido más bien fibrótico, fibrocálcico. Puede tener una compresión parcialmente ausente en los crónicos, es decir, que haya algún grado de recanalización. El calibre de la vena, lo que decía Sonia recién, en las trombosis agudas ha aumentado y disminuido o reducido en los crónicos. Son todos con tips que nos podrían llegar a sí, te ayudan a diferenciar. Auxiliarte en el caso de que se te aparezca imágenes que te confundan de si es un trombo crónico o agudo. Por Doppler color puede estar ausente o parcialmente recanalizado, a diferencia de los que está ausente es cuando esas trombosis no recanalizaron, pero generalmente hay algún grado de recanalización parcial en las trombosis crónicas. Como un resumen o en síntesis, el estudio en sí, digamos, las venas no laten, que es lo que vos aclaraste al principio, y se comprimen fácilmente. Para diferenciar venas y arterias no deberíamos tener problemas. Prácticamente es muy difícil confundir una vena y una arteria, aunque siempre esté una al lado de la otra. Los sistemas son superficial, profundo y perforantes. Perforantes por ahí para este tipo de estudio rápido no nos interesa tanto, aunque sí vemos trombosis también de venas perforantes, pero eso en general está asociado a la trombosis de las varices, o sea, vamos a ver un terreno varicoso importante, trombosado, y eso asociado a una perforante, pero no es... digamos, no nos va a tocar muy seguido un estudio así, y la señal de alerta que si la vena está ocupada por un trombo, no hay dudas, tenemos una trombosis. Si no comprime, vamos a pensar una trombosis, pero tenemos que hacer esas maniobras que decíamos de ayudarnos con la otra mano para poder empujar el músculo y comprimir la vena, porque que no comprima no quiere decir que tenga trombosis, sino que tal vez hay algo que está impidiendo que esa vena se colapse. Por ejemplo, estamos haciendo mal la maniobra, tiene mucho edema. Lo mismo con la falta de color, que puede ser un tema técnico, la ganancia, la escala. Estamos por ahí en un seteo de arterial y no tenemos flujo en la vena, es porque estamos haciendo el estudio mal y no porque tenga trombosis. O sea, correcto. La señal de alerta número 1 es la presencia de trombo, no hay dudas. El resto son cosas que vamos a tener que ir confirmando con maniobras o asociando entre ellas para poder confirmarlo o no. Siguiente, Víctor. Siguiente, el doctor Lombardero, como imaginará, esta foto fue idea, imagínense de quién. Volvemos a la anterior, porque quiero decirles algo, Víctor.
si podés. Ahí está. Ahí está. Acá. ¿Qué quiero decirles con esto? Hablar de estenosis aórtica, válvula bicúspide, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, pericardio, en 1 hora y media, 2 horas, con la calidad que hay en este grupo, se puede hablar. Ahora, hablar 1 hora y media. Poneme la anterior, Víctor, la que estaba con el cerebro. Hablar 1 hora y media, 2 horas solamente de una patología de vena, la gente debe tener la cabeza así, los cuerpos callosos se deben estar pegando unos con el otro. Por eso pusimos esta foto. Nos resultó un poco difícil entre los tres dividir Doppler venoso cuando hay una sola patología. Siguiente. No sé si habrá alguna pregunta, como esto no va en vivo. Lo que sí queríamos darle las gracias a todos por escucharnos. Y en este sentido, y un poco con Víctor somos bastante filósofos los dos, no consultamos con Sonia esta frase final, pero imaginamos que como los tres somos muy estudiosos, Confucio iba a venir bien para terminar la charla. Estudia como si nunca fueras a aprender bastante, como si temieras olvidar lo aprendido. Yo creo que en Lombardero en algún momento usted nos enseñó esta frase y no nos quisimos olvidar y queríamos despedirnos filosóficamente de las venas con esta frase. Así que muchas gracias a todos. No sé, mis compañeros, si quieren dar un saludo final. Gracias. Saludos diferidos para todos también los que nos vayan a ver Saludos diferidos. Los que nos vean hoy. Bueno, muy bien. Hemos tenido 1 hora 10 de técnicas, imágenes y de cómo hacer un estudio de Doppler venoso para descartar trombosis, algo que se pide muchísimo en internación. Y acá en la Argentina fomentamos los separadores mixtos que se van a hacer cuando uno va a ver un paciente, sobre todo en internación. En una época se llamaba al vasculólogo, después venía el cardiólogo para hacer, supongamos, un paciente con probable TEP. El cardiólogo hacía el estudio de corazón y venía un vasculólogo a hacer lo otro. ¿Está bien? ¿Se puede hacer? Está muy bien, pero me parece que nosotros desde hace muchísimos años, 25 o más años, 30 años, le diría, desde la época que yo ingresé en el servicio del doctor Lardani, hemos aprendido a que hay que hacer todo, sobre todo todo lo que se puede hacer con urgencia. No hablamos de mapeo venoso, que es otro tema, y eso más para especialistas y más en búsqueda de otras cosas. Hablamos de descartar una trombosis venosa en internación, rápido, donde hay poco tiempo, donde a veces los pacientes no se pueden movilizar, no se pueden parar, por ejemplo. Recién había una pregunta que hablaba de dilataciones de las gemelares y los lagos que se fueron alrededor. Bueno, yo les cuento, yo me crié donde de la rodilla para abajo no se investigaba. Después de los años 98, 99, 2000 comenzó la trombosis gemelar, la cual creí. Muchos estudios que demostraban no los creía. No es fácil comprobarlo, porque la realidad es que cómo confirmamos una trombosis gemelar. Lo veo, me parece, en medio de una masa muscular gigantesca. Y como es una masa muscular gigantesca, entonces esas venas no están dilatadas habitualmente, y si están dilatadas se ven en forma superficial, ¿no? Por la misma bomba que es la pantorrilla. Pero bueno, como les decía, yo viví una época, la década de los 90, de rodilla para abajo no se buscaba, no importaba la parte gemelar, ni lateral posterior, ni nada. Se decía trombosis venosa en femoral, poplitea, ilíaca, y no se buscaba para abajo. Recién después de los 2000 comenzamos a investigar hacia distal. Bueno, Mauro, contanos alguna pregunta y si la puedes responder también. Preguntan acá si el contraste espontáneo se puede considerar como protrombótico. A ver qué opinan. Bueno, yo un poco le respondí, le dije que el contraste espontáneo hay que evaluarlo según la clínica, según los factores de riesgo, con sentido común. Si el contraste espontáneo es importante, marca una vena dilatada, un paciente con factores de riesgo, siempre llevamos al médico y le decimos, mira, hemos encontrado un grado de contraste espontáneo que subjetivamente parece severo, importante, 4 cruces, 3, 2, ustedes quieran. Es más, la impresión subjetiva mía
es que esto es, sobre todo cuando no varía mucho con la respiración, es decir, a veces con la respiración aumenta o disminuye, y si no varía mucho y tiene factores de riesgo, yo en lo personal le digo anticoagular y lo vemos, o lo reevalúo en 72 horas a ver qué pasó. También hay que pararlo al paciente y ver qué pasa, cómo se para, cómo se acuesta y demás. En fin, hay que evaluar. No todo contraste espontáneo es para anticoagular, es para evaluar. Hay que ver los grados y los factores de riesgo. ¿Qué más, Mauro? Tu pregunta, que no le quedó muy claro si cuando hablamos de proximal y distal de las venas. Sí, la doctora Pelletier nos preguntó, yo le respondí, pero me equivoqué y apreté otro botón y se fue la pregunta. Lo que pasa es que es una pregunta anatómica o una pregunta funcional. Perdón, hay una respuesta anatómica y una respuesta funcional. Esa es la palabra. Y confunde, tiene razón, y yo lo dije cuando los chicos dieron la charla, se los dije, lo corté esa discusión porque creo que iba a confundir más todavía, y se los explico rápidamente. Obviamente que si uno lo mira desde el punto de vista anatómico, lo proximal debería ser lo que está en el pie, porque cambia, obviamente, estamos hablando de proximal y distal. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, todo lo que está cerca del corazón es proximal. Y además, la palabra proximal indica severidad. Entonces, ¿para qué voy a confundir al médico de cabecera? Yo uso proximal en arterial y venoso igual. Si está cerca del corazón, es proximal. Entonces, una trombosis venosa proximal es la que está más cerca del corazón y la que más peligro tiene. Por eso, cuanto más proximal es, peor. No voy a hablar de discusión anatómica versus porque entro en un lío que confundo a ustedes, a los de cabecera y demás. Una trombosis en una vena safena cercana a la vena femoral es proximal. Y ya está, se acabó, y eso anticoagulen porque está cercana a una vena profunda, o está desembocando, o está por desembocar. Así que, María, yo uso esa clasificación y le dije, y les digo a todos en el servicio que lo proximal es lo que está cerca del corazón, punto. No busquemos otra cosa porque confundimos y no tiene sentido. La otra cosa importante, Mauro, Analía y Martín, es la nomenclatura que se usa, que lo que Martín González lo refirió en su charla, cuando hablamos de vena femoral superficial. Se hacen un lío los cardiólogos que reciben el paciente en internación, un lío inútil, un lío sin sentido y sin sentido común, de alguien que se le ocurrió llamar superficial a algo que es profundo. Entonces vos, sí, tiene trombosis de la vena superficial, entonces no es un anticoagulo, no, sí anticoagulo, pero me dijiste que es superficial. Esto ocurre, claro, estamos hablando de coordinadores clínicos, cardiólogos o médicos clínicos que manejan internación, terapia, y que, claro, no quieren escuchar una confusión anatómica, quieren escuchar, ¿lo anticoagulo o no? ¿Es profunda o no? Bueno, entonces no usamos la palabra superficial para la femoral y usamos lo que comentó Martín, la vena femoral, punto. ¿Qué más, Mauro? Acaba de preguntar algo, pero por ejemplo dice, hay que conocer todos los territorios venosos y sobre todo los cientos de perforante con nombres propios, los miembros inferiores. Y bueno, por eso yo le decía, estamos hablando del inicio para descartar trombosis venosa profunda, y no hablamos de perforantes, ni hablamos tampoco de trombosis, de mapeo venoso. Es una clase de inicio para aprender a hacer descartar trombosis venosa en internación o en ambulatorio o en una guardia externa, para que los médicos que hacen cardiología y sean operadores de eco y miran el corazón, puedan descartar una trombosis venosa profunda en una guardia, con la importancia que tiene eso, y sobre todo en esta época de pacientes post-COVID. No hablamos de otra cosa y no nos metemos en perforantes, que es otro tema y otra clase. ¿Qué más, Mauro? Yo no voy a buscar, y nunca busqué en mi vida, en 454.000 millones de veces que fui a una guardia externa, a ver si tenía trombosis venosa, una perforante. Jamás. ¿Qué otra cosa, Mauro? Es más, les cuento a los que están iniciando que hay dos formas, y hay dos escuelas. La escuela mía es la vista longitudinal, donde yo sigo toda la vena, en todo su recorrido con color, y la voy siguiendo con el traductor hasta el final. Y la escuela actual, que mide, algunos lo hacen muy rápido inclusive, que miran en 3 puntos del muslo y ven a nivel proximal de la zona inguinal, medio femoral y medio distal, comprimen sin color, ahí sí o no. Yo, en lo personal, por la experiencia y
y no tuve muchos errores o no tuve muchos líos por esto, lo he hecho en longitudinal y la fui siguiendo con color en todo su trayecto. Y cuando llego al canal de Hunter, donde Sonia demostraba alguna maniobra para ver mejor, ahí bajamos la escala de color, hago algunas maniobras, hago cosas, pero en líneas generales la voy siguiendo a nivel longitudinal con el eje inclinado en 60 grados. Mauro, ¿qué más? Estamos en las 9. No, si hay nos algún despedimos. marcador, se preguntan si hay algún marcador como el dímero D que diga aguda o crónica en el caso de una trombosis. Sí, por supuesto que el dímero D es muy útil. Cuando da dímero D negativo y no hay sospecha clínica, no vamos. Si el dímero D es positivo y hay sospecha, obviamente que nos llaman y vamos a comprobar lo que están viendo, entendiendo que si no hay trombosis venosa profunda, dímero D positivo, la trombosis puede estar en cualquier lado, con lo cual, obviamente, nosotros solamente descartamos lo que estamos viendo y nada más. No decimos, no hay chances de... No, nosotros lo que vimos, no vemos. El resto, no sabemos. Bueno, los quiero invitar ahora mismo que se metan en la Sociedad Interamericana de Imagen Cardíaca, que está iniciando el curso, la inauguración del curso del doctor Jorge Lowenstein, en una charla que se llama Inauguración Dr. Jorge Lowenstein, donde van a hablar de ecocardiografía transnacional. No sé qué es. Transnacional o translacional, ¿no? Translacional, realmente es un misterio, pero los que pueden y son socios de la Sociedad Interamericana de Cardiología, ya está empezando a las 9 la clase inaugural junto con el doctor Jorge Lowenstein, que es el que la presenta, y el nombre se llama Doctor Jorge Lowenstein, clase inaugural del Congreso. Un honor y tenerlo como nuestro invitado todos los miércoles, hoy no está por eso, y tenerlo como amigo. Analía, muchas gracias como siempre por estar. Mauro, gracias por todo. Martín, gracias. Doctores, los veo en la última charla del próximo miércoles, última charla de este curso, en el cual el doctor Matías Tinetti va a hablar de planeta de la aurícula izquierda, el universo de la aurícula izquierda en toda su dimensión. Les puedo asegurar que es el que más sabe de aurícula izquierda del territorio de Argentina, es el que más publicó, el que más investigó, y sus charlas de aurícula izquierda son fascinantes. Los espero el próximo miércoles, última charla. Un abrazo a todos en Argentina y en Latinoamérica. Gracias por estar. Doctores, nos vemos. Gracias a todos por participar.